Muchas gracias, José. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien. Antes de comenzar, primeramente, una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis dormido un poquito menos de lo normal o habéis tenido que poner el despertador un poco antes? A ver, uy, yo qué sé, por ahí. Vale, bien, se nota que venimos del deporte. La disciplina deportiva se nota. No os preocupéis porque el Congreso también está muy destinado a recargarnos de energía. Una pregunta más. ¿Cuántos de vosotros es la primera vez que asistís a un congreso a CEDIR? A ver. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Y a los que repetís, gracias por el compromiso y por el apoyo. Y la última pregunta. ¿Cuántos de vosotros estáis con muchísimas ganas de llevaros mucha motivación, nuevas ideas, nuevas cositas para poderlas implementar desde mañana? Bueno, mañana no, que es fin de semana, desde el próximo lunes en vuestros clubes. ¿Tenéis ganas? ¿Sí? Vale. Bien, un público activo, me gusta. Dentro de nada nos vamos un ratito a correr y esas cosas. Estáis en el lugar correcto. Bueno, primeramente comenzamos. Bueno, se me olvida, me presento. Mi nombre es Soraya Domínguez. Yo soy profesional de la formación y el desarrollo del liderazgo y el talento, concretamente en la industria fitness. Para que os hagáis una idea, normalmente suelo estar al otro lado dando las formaciones y las conferencias, pero hoy se me ha dado la bonita oportunidad de poder conducir este encuentro y para mí es un auténtico honor, así que muchísimas gracias a Ricardo, a la organización, por esta bonita oportunidad. Una oportunidad muy grande porque sé de primera mano que es un congreso que está hecho con muchísimo cariño, muchísimo compromiso, visión de futuro y sobre todo siento que todos y cada uno de nosotros estamos aquí para compartir, unir, crecer y aprender desde su realidad, desde cada uno, desde nuestra realidad, con un propósito muchísimo mayor, que es seguir construyendo en nuestro país un deporte muchísimo más sostenible, más innovador y, lo más importante, más consciente y más humano. Porque no olvidemos nunca que el fin de todo son las personas y el éxito y los resultados son la consecuencia. Así que un aplauso para todos nosotros por estar aquí hoy, con este compromiso unidos. Vamos a darnos un aplauso para comenzar. Ahora ya sí, empezamos con este compromiso y con esta energía, ahora ya se nota. Vamos a dar el comienzo, la primera parte, denominada, llamada Carrera Dual y Nuevas Vocaciones Deportivas. Para ello, contamos con la intervención de Alberto Álvarez. Él es una figura destacada en el ámbito de la gestión deportiva. Ha sido director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, redactor de la Estrategia Nacional para fomentar el deporte y combatir el sedentarismo. Actualmente trabaja como consultor, docente universitario, experto en organización de eventos, contratación pública y programas de ejercicio físico orientado a la salud. Hoy nos viene a mostrar dos estudios muy importantes y muy claves. Uno, el proyecto Carrera Dual y otro, Talento para el Futuro. Creo que son dos iniciativas muy claves para apoyar a los deportistas en su formación y su desarrollo integral, tanto personal como profesional. Así que damos un aplauso a Alberto y adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de nada, muchas gracias, Soraya, por la presentación que creo que ha levantado ciertas expectativas que espero no defraudar. Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a todas las instituciones que colaboran, patrocinadores en la celebración de este congreso. Quiero darle las gracias, obviamente, a CEDIR y a su presidente por contar conmigo y a su junta directiva. Y especialmente le quiero agradecer a Ricardo por lo fácil que es trabajar con él, porque cada vez que me propone cualquier reto se convierte en una aventura que creo que disfrutamos los dos. Y este es el motivo por el que estamos hoy aquí para presentar estos dos estudios. La introducción ya la ha hecho el subdirector general de programa de alto rendimiento, Aitor, y evidentemente voy a contextualizar cuatro cosas y vamos a ir dando paso un poco a los datos que han ido arrojando este estudio. Primero, yo creo que hay que felicitar también a la organización de que me haya colocado como primer ponente, porque a partir de aquí todo va a subir, todo va a mejorar. Evidentemente, este estudio no deja de ser una especie de volcado de datos en el que primero
habíamos hablado, Ricardo y yo en este caso, que era muy interesante que se expusieran en este congreso, pero que evidentemente todavía no hemos ni tratado ni analizado en profundidad para poder arrojar los resultados, conclusiones y recomendaciones que seguramente aportará este estudio. Hoy simplemente, insisto, vamos a hacer un volcado de datos para ver un poquito por dónde ha ido los dos estudios, ¿vale? Perdón, esto se pasaba aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, me pongo un poco por aquí porque tampoco mi capacidad de ver es muy buena y como lo importante está en la pantalla. Bueno, cuando empezamos a analizar estos dos tipos de estudios, evidentemente los abordamos desde un concepto holístico del desarrollo de los deportistas. Evidentemente, en la formación de cualquier deportista tenemos muchos elementos que participan en él, los centros educativos con todos los agentes que participan, los clubes deportivos, como se ha hablado en este momento. Tenemos otro tipo de organismos y elementos que están orbitando no solamente alrededor, sino que influyen muy decisivamente, y el resto de agentes como pueden ser patrocinadores, universidades, centros de investigación. Obviamente, cuando ponemos esto a funcionar, todos se tienen que relacionar entre todos y seguramente es un ecosistema muy permeable y a la vez muy interconectado. Esto es posiblemente el ejemplo más claro de la transversalidad que podemos ver en cualquier tipo de ecosistema deportivo. Bueno, vamos a empezar. Entiendo también que vamos con una agenda muy apretada y vamos a intentar ser rápidos también para que se pase el tráfico lo más rápido posible. En este caso, empezamos por el primer proyecto, que es el análisis y diagnóstico de los programas y actuaciones de carrera dual en los clubes privados ACEDIR. Proyecto que llamamos ACD, ACEDIR Carrera Dual. Bien, dentro de la contextualización, como comentábamos antes, tenemos que entender primero qué es el concepto de carrera dual. Y una definición, que en este caso son las conclusiones del Consejo y los representantes de los gobiernos de los estados de la Unión Europea, nos dice que la carrera dual debe entenderse como la capacidad de un atleta para combinar, sin un esfuerzo personal desproporcionado, su carrera deportiva con la educación y o el trabajo de manera flexible, sin comprometer ninguno de los objetivos. Es importante, como había comentado en este caso en el inicio el subdirector general, que desde que se planteó la redacción y la ejecución de estos proyectos, antes, durante y espero que después, hemos estado en completo y en continuo contacto con el propio Consejo. Estuvimos entrevistándonos también con los responsables del PROAT, porque entendemos que tendremos que buscar esa conexión y no hacer algo que en ningún caso sea un verso libre, sino que se conecte con, como hemos visto antes en la anterior diapositiva, de la interconexión del sector, ¿no? El proyecto ACD trata de encuadrarse dentro de la estrategia de carrera dual de la Unión Europea. La Unión Europea establece 4 pilares básicos en este concepto, que veremos un poquito a continuación. Como decía antes, no es objeto tampoco de esta presentación profundizar en exceso en ninguno de los términos, simplemente, insisto, es contextualizar y un poco situarnos en cuáles son los resultados. Este estudio ha profundizado en las diferentes tipologías de gestión desarrolladas en cada club con relación a los programas de carrera dual. Es decir, insisto, no es un estudio científico académico, sino lo que estamos buscando es hacer un estudio de diagnóstico. Y a partir de la información resultante de las respuestas, obviamente podremos identificar las diferencias y similitudes existentes y a partir de ahí, evidentemente, también podremos empezar a implementar soluciones. Estos son los 4 pilares que en un momento determinado determina la Unión Europea respecto a la carrera dual y, evidentemente, los clubes tienen una participación muy importante en él. La metodología para hacer este diagnóstico, lo que hemos hecho es un estudio análisis mixto, inductivo-deductivo, a través de cuestionarios y a través de entrevistas personales, que por cierto aquí quiero agradecer la participación de todos aquellos que voluntariamente y de una forma muy generosa han compartido su tiempo, o bien rellenando esas encuestas o bien asistiendo a las entrevistas presenciales que de hecho desarrollamos en Zaragoza con motivo de la celebración del centenario del Club Helios. En este estudio hemos segmentado un poco por diferentes grupos, digamos, de interés, y son los responsables de clubes, responsables de sesiones deportivas, entrenadores, familias y deportistas. Bien, aquí voy a mostrar en este primer estudio claramente separado para que tengamos una idea de cuáles son los resultados un poco que arroja, primero con gerentes, entrenadores y familias, y luego otro exclusivamente para deportistas. En el segundo estudio vamos a mezclar un poco también por una cuestión de tiempo, porque si no se nos iba a ir demasiado largo esta presentación. Vamos a analizar a través de 25 preguntas. Entre la pregunta 1 y la 14 nos va a servir un poco para contextualizar precisamente estos programas y ver un poco también cuál es la situación dentro del ecosistema ACEDIR respecto a ellos.
y a partir de la 15 a la 25 pues veremos un poco cuáles son las propuestas o los posibles desarrollos a ellos. Si os fijáis en este caso, los grupos de edad van desde los 18 en adelante y obviamente en este caso, por cuestión de lo que decíamos, que son entrenadores, familias y demás, la mayor parte de la participación, el 40,7 para ser exacto, se encuadra entre los 41 y 50 años. El perfil de representación en este caso, el 64,5, que es el más alto, corresponde a las familias. Vemos, y esto es muy interesante, que las familias entienden su importancia dentro de esta cuestión. Y tenemos un reparto por género en el que hombres es el 54,7 y mujeres 45,3. Bueno, en la primera pregunta, insisto que puede ser un poco tedioso ahora, voy a intentar, no lo puedo amenizar, estuve hablando con mi equipo si hacer algún tipo de acrobacia o algo por el estilo, pero quedamos que mejor por respeto a la audiencia no lo hiciera. En consecuencia, voy a intentar ir rápido, pero si hay alguna cuestión, entiendo que a lo mejor luego lo podemos tratar, ¿vale? ¿Tiene conocimiento del significado de los programas de carrera dual en el ámbito deportivo nacional e internacional? Pues curiosamente el 55,2% dice que no sabe exactamente a qué se refieren con este término. ¿Existen en tu club medidas de apoyo al deportista en su conciliación académica, deportiva y laboral? Pues sin embargo el 65,1% dice que sí las hay. Bueno. ¿Dispone su club de un tutor que apoya a los deportistas en su carrera dual? En este caso, vamos a hacer una cuestión de discriminación. Es decir, si nosotros sumamos las respuestas que te dicen no y las respuestas que dicen que no se conoce esa información, pues en un principio casi como que nos va a dar igual una que la otra. Con lo cual vamos a ver las que nos dicen que sí, que con esto digamos un poquito ese concepto. Entonces, ¿dispone el club de un tutor? Pues el 29,1% nos dice que sí. ¿Este tutor tiene relación habitual entre los deportistas y familias del deportista del club? El 22,7% nos dice que sí. Estos datos a mí me parecen muy relevantes porque más que el que dice que sí es todos aquellos que sabemos que están fuera de la órbita de este concepto, ¿vale? ¿Este tutor tiene relación y se coordina con docentes o tutores académicos de los centros académicos de referencia? Una de las funciones principales inicialmente de ese tutor. Solamente el 15,1%. ¿Este tutor tiene relación y se coordina con responsables federativos de los deportistas? Solamente el 14%. ¿Cuenta el club con embajadores de la carrera dual, deportistas reconocibles que hayan desarrollado carrera, un poco el ejemplo que ha puesto antes también el subdirector general? Pues el 16,9%. ¿Estos embajadores realizan algún tipo de actividad o iniciativa que corresponde precisamente a esa función? El 11%. La web oficial del club muestra en un lugar visible y de fácil acceso recursos de formación e inserción laboral, el 15,7%. Esta es una cuestión que es interesante que luego tengamos ahí un poco en la memoria, porque vamos a ver un poco las cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros inicialmente cuando empezamos con el estudio pensábamos que iba a haber una mayor incidencia y la sorpresa ha sido que ahí andamos un poquito cojos, ¿vale? La web oficial del club muestra en un lugar visible el contacto del tutor y la experiencia de los embajadores de carrera dual. Solamente el 7% afirma que sí. ¿Cuenta el club con un servicio de apoyo psicosocial? El 59,9% de los casos nos dicen que sí que cuentan con ese servicio. ¿Desarrolla el club talleres y charlas en relación con la carrera dual? Un 22,7%. ¿Desarrolla el club talleres y charlas con las familias? El 18,6%. Cuenta, sin embargo, fijaros, y esto es una medida que evidentemente todos tenemos de fácil implementación, ¿cuenta el club con un espacio específico de estudio para los deportistas? En el 79,1% de los casos nos dicen que sí. Si vemos esto, es decir, cómo se valora este tipo de cuestiones, y aquí ya entramos en ese análisis de desarrollo que comentábamos anteriormente, nos parece importante las dos columnas de final, la 4 y la 5, que vienen a indicar que es o importante o muy importante para los encuestados. Y el dato final, la cuadrícula que hay al final, nos indica la suma de esos dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo valora la existencia de este tipo de programas en un club deportivo? Pues el 88,3% considera que es importante o muy importante. ¿Cómo calificaría la existencia de la figura de un tutor académico deportivo laboral? El 90,1% de los encuestados considera que es importante o muy importante. ¿Cree importante el perfil del embajador? El 82%. ¿Cree importante la relación club-centro educativo, club-empresa para apoyar a los deportistas en una conciliación laboral real y efectiva? Pues nos vamos a un 84%, aunque no aparezca ahí. ¿Cree importante la relación club-familia para apoyar a deportistas a una conciliación real y efectiva? Un 91,2% evidentemente consideran que es fundamental.
¿Cree importante la relación club-federación autonómica o nacional para apoyar a los deportistas? En el 84,8% de los casos consideran que es importante o muy importante. ¿Cómo calificaría el contar con un gabinete psicosocial en el club como apoyo al desarrollo integral de los deportistas? Pues un 86% considera que tiene que tenerlo, que es importante o muy importante. La web oficial del club es el eje de comunicación institucional. ¿Cómo valora el tener en la misma los diferentes recursos? Es decir, utilizar un poco la web como eje principal de comunicación del club. En el 79,7% de los casos lo consideran importante, muy importante. Fijaros, ¿en qué grupos de edad valora más importante este tipo de programas? Aquí recordad que estamos hablando del segmento de padres, madres, familias, en definitiva, entrenadores y responsables de secciones deportivas. Pues dicen que valoran muy importante este tipo de programas de carrera dual en categoría juvenil y en deportistas de alto rendimiento y deportistas de alto nivel. Eso es un poco la valoración. No quiere decir que los demás casos no lo interpreten como importante o necesario, pero es precisamente donde encontramos los dos picos más altos. ¿Qué aspectos cree importantes a valorar para crear líneas de mejora en estos programas? Estos son lo que decíamos que habrá que tratar más adelante y de aquí extraeremos precisamente esa guía de recomendaciones o ese posible plan de futuro para implementar este tipo de acciones en la red ACCEDIR. Pues nos hablan como más importantes la formación de técnicos y responsables deportivos, seguimiento individualizado por deportista, inversión en espacios para estudio. ¿Crees interesante la creación de una red ACCEDIR para coordinar proyectos de dualidad académico-deportiva entre los diferentes clubes? Un 78,4% considera que sí. Bien, es cierto que por la naturaleza de la propia acción, quizá la interrelación entre clubes no la han percibido como tan importante como posiblemente veamos luego en el posterior estudio. Una serie de conclusiones simplemente a modo de volcado, como decíamos antes, sin querer tampoco ni pretender llegar a ninguna conclusión definitiva, porque, insisto, esto lo tenemos calentito, hasta hace 4 días estamos todavía recibiendo encuestas y hemos hecho un esfuerzo por traer el estudio un poquito para que llegáramos a tiempo al Congreso. Pues 65,1% de los encuestados afirman que existen medidas de apoyo al deportista de su club en relación con la carrera dual, pero curiosamente el 52,7% de los mismos afirma desconocer cualquier información al respecto. El 78% considera importante o muy importante el recurso de la web del club como eje de comunicación en el relativo a las medidas de relación de la carrera dual, pero sin embargo el 88,05% afirmaron disponer de dicha información por el canal citado. Es decir, que encontramos ahí simplemente ya como una cuestión muy evidente que a lo mejor ahí tenemos que incidir para mejorar esa comunicación. El 88,3% considera importante o muy importante la existencia en su club de un programa de carrera dual. Eso sí que lo tenemos claro, que no hay ninguna duda. El 83,8% considera importante o muy importante la relación entre club y centro educativo y o club y empresa. Obviamente, por eso es una carrera dual. El 78,4% considera importante o muy importante la creación de una red ACCEDIR en el organizado con la carrera dual. Bueno, si nos vamos a qué nos dicen los deportistas sobre este mismo proyecto, sobre esta misma cuestión, podemos hacer el mismo concepto, contextualizamos del 1 al 14 y analizamos si es posible desarrollo del 15 al 25. Aquí, evidentemente, la franja de edad, que es el 51%, se va entre los 14 y 17 años, que para eso son los deportistas, como habíamos comentado, y aquí tenemos una mayor participación, en este caso de mujeres, del 55,1 frente al 44,9. Bien, volvemos a esa misma materia que hemos visto anteriormente. ¿Tienes conocimiento del significado de los programas de carrera dual en el ámbito deportivo nacional e internacional? A mí particularmente esto me llama especialmente la atención. El 75,5% de los deportistas desconocen. ¿Existe en tu club medidas de apoyo al deportista en su conciliación académica? Sin embargo, ese mismo 75,5% nos dice que sí. ¿Dispone el club de un tutor que apoya a los deportistas en su carrera dual? Volvemos a hacer como antes. Discriminamos el no o no sabemos y nos vamos solamente al sí. En el 20,4%, es decir, en un 79,6% nos están diciendo que no. Dice que sí que se dispone en el club de ese tutor que apoya a los deportistas. ¿Ese tutor tiene relación habitual? El 22,4% dice que sí. ¿Ese tutor tiene relación y se coordina con docentes o responsables? Aquí nos baja ya un 6,2%. Es decir, parece que la actuación precisamente de esos tutores es prácticamente restringida al propio club. No salen casi fuera, cuando realmente tendríamos que ver, y eso, insisto, lo dejaremos para esas conclusiones posteriores. ¿Tienes como deportista espacios específicos para poder estudiar en tu club? Un 81,6% dice que sí. Que luego, curiosamente, también, si os habéis fijado, entra no en conflicto, pero luego te dicen que ahí es donde más hay que influir luego en crear espacios de estudio. Pero si me estás diciendo que ya lo tienes, bueno, ya veremos un poco por qué haremos luego. ¿Cuenta el club con embajadores de la carrera dual? El 24,5% nos dicen que sí. ¿Estos embajadores realizan algún tipo de actividad o iniciativa? El 10,2%.
Sé que ahora, evidentemente, y por la velocidad a la que vamos, no tenemos en la retina ni tenemos ahora mismo guardados los datos que hemos visto en el anterior segmento poblacional o de interés, pero son muy parejos. Hay una desviación de 1 o 2% prácticamente exclusivamente en estos tipos de datos, ¿vale? La web oficial del club muestra un lugar visible y de fácil acceso. Aquí hay un manejo tecnológico un poquito mayor y te dice el 42,9% que sí. Pero la web oficial muestra en el lugar visible el contacto del tutor solamente en el 12,2% de los casos. ¿Cuenta el club con un servicio de apoyo psicosocial? Un 67,3% dice que sí. ¿Desarrolla el club talleres, charlas en relación a la carrera dual con los deportistas? Un 28,6% nos dice que sí. Y en definitiva, ¿desarrolla el club talleres y charlas con familias relativo a la carrera dual? El 16,3%. Si nos vamos ahora a analizar un poquito ese desarrollo, vemos como importante o muy importante. ¿Cómo valora la existencia de este tipo de programas? El 89,8% de los deportistas considera que es importante que existan. ¿Cómo calificaría la existencia de la figura de un tutor académico deportivo laboral específico para estos programas? El 89,8% consideran que es muy importante o importante. ¿Crees importante el perfil del embajador? El 71,5% sí lo percibe importante o muy importante. ¿Crees importante la relación club deportivo, club empresa? El 83,7%. ¿Crees importante la relación club-familia para apoyar a los deportistas? 81,6%. Nos movemos en unos rangos muy similares, pero evidentemente muy altos. ¿Crees importante la relación club-federación? Aquí nos vamos ya al 100%. El deportista percibe a la federación autonómica o nacional como evidentemente un eje de colaboración necesaria para su desarrollo como deportista. ¿Cómo calificarías el contar con un gabinete psicosocial en el club como apoyo al desarrollo integral? En un 97,9% consideran importante o muy importante. La web del club es el eje de comunicación, en el 75,5% la consideran importante. ¿En qué grupos valoras más importante? Fijaros, aquí vamos a ver luego una pequeña diferencia respecto al anterior segmento. Te hablan de categoría juvenil, categoría de competición de Liga Nacional y deportistas de alto rendimiento y deportistas de alto nivel. ¿Qué aspectos crees importante valorar para crear líneas de mejora de estos programas? Formación de técnicos responsables deportivos, seguimiento individualizado por deportista e inversión en espacios para estudio. ¿Crees interesante la creación de una red a seguir? Un 67,9% lo considera importante o muy importante. Fijaros, y aquí comparamos, arriba tenemos la gráfica de gestores, entrenadores y familias y abajo la de deportistas respecto a qué grupos de edad se valora más importante la implementación del programa de carrera dual. Habíamos visto con gestores, entrenadores y familias que en categoría juvenil y deportistas de alto rendimiento y deportistas de alto nivel, los deportistas incluyen la categoría de competición de Liga Nacional. Bueno, son ellos los que están compitiendo. Respecto a aspectos importantes para valorar para crear, coinciden plenamente. Es decir, en los ámbitos de mejora te hablan igual de formación de técnicos, de seguimiento individualizado y de la inversión de espacios para estudio. Como a modo de conclusión, como en el anterior bloque, 75,5% de los encuestados afirman que existen medidas de apoyo al deportista en su club en relación con la carrera dual, pero el 56,7% de los mismos afirma desconocer cuáles. El 75,5% considera importante, muy importante, el recurso de la web del club, pero sin embargo el 57,2% afirma no disponer de dicha información a través de la misma. El 88,3% considera importante, muy importante, la existencia en su club del programa Carrera Dual. El 83,7% considera importante, muy importante, la relación entre el club y el centro educativo o la empresa. Y el 75,5% considera importante, muy importante, la creación de una red a CEDIR en lo relativo o lo relacionado con la carrera dual. Y esto digamos que es la parte que hacemos a través de encuestas. Cuando vamos a lo que es la entrevista directa, cuando hablamos con los responsables, sobre todo fueron básicamente responsables de secciones deportivas, nos dieron algunas claves que igual volcamos aquí sin entrar en un análisis demasiado pormenorizado. ¿Cómo se gestiona el club la dualidad de carrera? Ellos nos hablan, en términos generales, pues de una adecuación de horarios de entrenamiento a horarios académicos dependiendo de etapas educativas y especialidades. El club hace un esfuerzo para adaptar esos espacios y esos momentos a la necesidad puntual de cada uno de los deportistas. Posibilidad de entrenamientos con otro grupo en caso de necesidad, que viene a ser lo mismo, pero intentando buscar esa movilidad dentro de la propia estructura del club. Programas específicos de apoyo al deportista y deportistas mayores que apoyan académicamente a los pequeños horarios compartidos. No viene a ser la figura precisamente del embajador, que no tiene nada que ver, pero tienen esa especie de mentoring o de tutoría a través de los propios miembros del club. Aquí, curiosamente, sería una cuestión como muy recurrente, ¿no? Es decir, la mayoría hacía mención a que qué diferente y qué mal estábamos en comparación con Estados Unidos, que en Estados Unidos era muchísimo más fácil conciliar esa carrera
educativa o esa carrera más bien educativa que no laboral dentro del deporte. Bueno, eso nos llevará evidentemente a hacer ese análisis un poquito más específico de cuál es esa cuestión, ¿vale? El papel de los agentes externos al club, es decir, las familias, las federaciones, entienden que es irregular. En algunos casos incluso se hablaba y se mencionaba que podía ser incluso perjudicial por un nivel de intromisión alto. Te hablan que es muy diferente dependiendo de los niveles deportivos y académicos, obviamente, y que es fundamental la existencia de una coordinación integral. Volvemos a ese concepto holístico que habíamos mencionado al principio. Propuestas de medidas para mejorar este tipo de programas: apoyar a los deportistas en la conciliación del horario académico deportivo, que es un poco lo mismo que habíamos visto al principio, un mayor económico en los programas y una mayor credibilidad institucional en estos proyectos, que aquí también aprovecho, como ya han hecho las personas que me han precedido, entiendo que estamos trabajando, en este caso, a CEDIR con la institución, en este caso con el Consejo Superior de Deportes, de manera estrecha con este tema. ¿Crees interesante un proyecto integral a CEDIR? Los responsables de secciones nos hablan de que es muy interesante porque hay objetivos comunes y similares. Se percibía ese concepto o esa sensación de pertenencia a esa red, y te habla también de que se percibe una disminución de cohesión de proyectos a CEDIR, de que aún siendo importante y necesario, a veces sean un poco de menos que haya más eventos o haya más acciones en conjunto y común, ¿vale? Vale, si nos vamos al talento, la detección y el desarrollo del talento, aquí vamos a mezclar un poquito, no voy a segmentar por los dos diferentes grupos de interés, haremos algunos conjuntos y lo iré marcando un poco aquí. Vale, pues nos vamos un poquito a esto, es decir, volvemos un poco a contextualizar qué es el concepto del talento deportivo. Bueno, aquí entraríamos dentro incluso de los marcos teóricos, los marcos académicos. Pues hay gente, yo creo que cada vez menos y cada vez evidentemente vamos teniendo mayores certezas. Algunos te hablan de genética únicamente, como que ha surgido casi por generación espontánea, otros que hablan de la importancia fundamental, que la es, pero también en exclusividad de lo que es el entorno o el ambiente, y evidentemente lo que todos entendemos que será lo más lógico es esa combinación de ambos factores, ¿vale? Bien, es cierto que a pesar del debate y el estudio continuo, lo evidente es que el talento es difícil de definir y de observar, porque hasta ahora tampoco se ha hecho una metodología clara ni se ha secuenciado de una manera completamente consensuada y uniforme, ¿vale? Las tasas de éxito de los programas de identificación y desarrollo rara vez se han evaluado, es decir, no se hacen estudios longitudinales para ver realmente dónde empiezo y dónde acabo con esos proyectos, ¿vale? Y es importante, como habíamos visto anteriormente en el de carrera dual con el PROAD, que aquí hemos intentado alinear todos los objetivos de este estudio en línea del trabajo del Team España, que es una iniciativa bastante novedosa por parte del Consejo Superior de Deportes. Realmente el Team España, y no sé si me confundo, surge a partir de los Juegos Olímpicos de París, se empieza a desarrollarse a partir de ahí con una gran intensidad. Sí que es cierto que hay unos antecedentes en los que el Consejo convoca una serie de ayudas a las federaciones, sobre todo federaciones deportivas, en la que desarrolla programas precisamente orientados hacia esta población, como programas específicos de tecnificación, a través también de los campeonatos en edad escolar, los CESAF. Y empieza a desarrollar este programa de Team España, insisto, con una línea de trabajo específico con las federaciones, y que no está muy alejado del acceso a los deportistas más destacados del alto nivel. Vale, y me he perdido un poco, como habéis observado. Bien, bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los objetivos que buscábamos con este proyecto de ACEDIR. Pues buscamos analizar y valorar desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo los programas en categorías inferiores y su relación con la identificación y el desarrollo del talento deportivo dentro del ecosistema ACEDIR. Conocer y diferenciar las diferentes dimensiones que representa el talento deportivo de los clubes ACEDIR. Aquí es importante porque a lo mejor hay clubes en los que entendemos que es muy importante tener un programa de detección de talentos, pero es que la naturaleza o el objeto de ese club no es precisamente el alto rendimiento, con lo cual evidentemente no vamos a entrar en un conflicto a ese nivel. Conocer las diferentes tipologías de gestión desarrolladas en cada club con relación a estos mismos programas, diferenciar los factores más relevantes que influyen en el desarrollo del talento de los clubes y su entorno, asegurar que se implementan estrategias, programas y procedimientos adecuados para apoyar a los deportistas en todas las etapas del desarrollo del talento, analizar y comparar las diferentes metodologías que se utilizan en los diferentes clubes de la red ACEDIR y identificar buenas prácticas y experiencias que ayuden a futuros proyectos en ACEDIR. Aquí anticipo simplemente una cuestión que creo que es muy interesante, es que los propios clubes aquí ya sí que ven una mayor
transversalidad y permeabilidad entre todos los clubes, a diferencia del de carrera dual, que parecía como algo mucho más localizado, que era importante, pero para desarrollar en el propio club, aquí hablamos un poco de una dimensión un poquito más amplia. Antes comentaba que hay muy pocos programas estructurados, bien orientados o con una profundidad. Bueno, simplemente a modo de decoración hemos estado trabajando con distintos proyectos que salen en otros países. Por ejemplo, Gran Bretaña sí tiene un programa muy estructurado y muy pautado para el tema de la detección de talento, en el que, como no puede ser de otra manera, el club es parte fundamental y nuestro modelo deportivo quizás todavía tenga mucho más peso el club que en el modelo anglosajón. Aquí dentro del ecosistema, pues el club está, fijaros, justo ahí pegado al atleta y evidentemente tiene todas esas cuestiones de relación con el resto de los agentes. La metodología es la misma, responsables del club. Aquí lo único que vamos a hacer en este caso es hemos eliminado a las familias como tal y vamos a responsables del club, responsables de estaciones deportivas, entrenadores y deportistas. Vale, igual que antes, de la 1 al 12 vamos a hacer una contextualización y de la 13 al 24 hacemos ese análisis de desarrollo. Aquí, en términos globales, fijaros que obviamente la pirámide de edad es mucho más amplia porque aquí hemos metido un poco a todos los representantes, ¿vale? Cuenta el club dentro de sus líneas estrategias con un programa general de identificación y desarrollo del talento deportivo. Nos vamos otra vez al sí, como dato relevante. Nos dice el 45,9% que sí cuentan con ese plan. Existe en el club la figura de un director general deportivo que coordina las diferentes líneas estratégicas. Pues es bastante agradable ver que los clubes de la red ACEDIR trabajan con una profesionalidad y tiene en un 83,8% de los casos esa figura claramente establecida, claramente determinada y además perfilada con todas sus funciones y competencias. Hacemos un análisis, esto simplemente es un ejemplo, es bastante más amplio porque lo que intentamos es ver precisamente cuál es la importancia que tiene cada club en función de la práctica o de la modalidad deportiva y dentro de eso pues, si es de ocio recreación, si es de promoción, si es de tecnificación, si es de rendimiento o si no existe esa sección. Bueno, pues es como comentábamos antes, bastante variopintos. Hay deportes que sí que su finalidad o vocación dentro del club es el alto rendimiento, en otras tienen un concepto muchísimo más recreativo, dependiendo de la modalidad deportiva. Un dato que evidentemente nos interesa saber por lo que habíamos dicho antes, para ver dónde podemos implementar. ¿Cuál es el sistema metodológico y de desarrollo deportivo propuesto en su club en las diferentes etapas y categorías? Bueno, pues vemos cómo hay un comportamiento más o menos lógico en función de la pirámide de edad. El programa multideporte va descendiendo, mientras que el programa, por ver simplemente las dos barras laterales, la azul o lila en este caso, del programa multideporte, si veis, tiene mucha más importancia en los 6 años y va bajando progresivamente, mientras que la verde, que es la del extremo, a los 6 años obviamente no tiene ningún peso, no debería tener ningún peso porque es el programa de rendimiento y va aumentando conforme aumenta la edad del deportista. ¿Existe en alguna de las secciones deportivas un plan de captación de deportistas externos al propio club con el objeto de desarrollar programas de rendimiento? Pues un 27% nos dice que sí. ¿Existe en su club una batería test de evaluación normalizada de competencias individualizada para todos los deportistas o alguna de las secciones del club? En el 81,1% no. Señalar si realiza por parte del club un protocolo de seguimiento de competencias. Y fijaros que aquí analizamos cualidades físicas, seguimiento antropométrico, análisis de competencias técnicas, análisis de competencias técnico-tácticas, competencias psicológicas o competencias fisiológicas. Bueno, pues encontramos la barra naranja, que es el no, pues el antropométrico prácticamente no tiene mucho interés, psicológicas hay ahí, y análisis de competencias fisiológicas tampoco es precisamente de las que mejor salen paradas, ¿vale? ¿Cada cuánto tiempo se realiza este protocolo? Pues lógicamente la lila, que es la que no se realiza, pues evidentemente si no la tengo como importante, pues no la voy a realizar, ¿no? Y las otras, pues bueno, se hacen con determinada frecuencia. ¿Qué unidades de seguimiento y valoración de deportistas según categoría y etapa de liga deportiva? Bueno, pues vemos igual, fisioterapia, psicología, rendimiento, pues en función de la franja de edad, cuál es un poco la que va teniendo más o menos importancia. Insisto que aquí estamos un poco volcando datos generales, ¿vale? ¿Cuenta el club con aplicaciones o herramientas de nuevas tecnologías para el seguimiento de datos a los deportistas? Aquí, fijaros, si antes decíamos en la carrera dual ya habíamos detectado esa ausencia tecnológica, en algo creo que tan medible o tan importante de implementar las nuevas tecnologías, aquí llama mucho más poderosamente la atención ese concepto. Solamente del 18,9% se habla de ese uso. Tiene el club a nivel general en determinadas secciones convenios de colaboración con universidades
y o centros de investigación para desarrollar programas de I+D+I, solo el 27% dice que sí. Sin embargo, en el caso de las federaciones, a nivel de tecnificación deportiva, no es sorprendente porque al fin y al cabo estamos en un modelo federativo. El 64,9% sí que dice que tiene esos tipos de acuerdos con esas federaciones. Nos vamos igual a considerar importante, muy importante, sobre el seguimiento individualizado de los deportistas desde edades tempranas hasta el alto rendimiento. El 83,7% considera que es importante o muy importante. ¿Cómo valora la existencia de contar con ese programa específico de identificación y desarrollo del talento? Pues el 75,6% lo considera importante o muy importante. ¿Cómo calificaría la existencia de la figura del director deportivo especialista en la identificación y desarrollo del talento? Un 72,9%. ¿Cree importante que los entrenadores y responsables deportivos cuenten con una formación especializada? Un 86,4% lo consideran importante o muy importante. ¿Le gustaría que su club fuera una entidad deportiva de referencia generadora de proyectos transversales de investigación básica? Pues un 75,7% nos dice que sí. También tiene cierta lógica porque es lo que va a relacionarnos con todo lo demás. ¿Cree importante la relación Club-Federación Autonómica Nacional para apoyar? Un 91,9%. ¿Cree en líneas generales que tanto las instalaciones como el equipamiento deportivo con el que actualmente cuenta el club están adecuados para este tipo de programas? Un 62,1% considera que sí. Considera que es importante o muy importante que estén esas instalaciones en esa línea. Pienso que es o sería muy importante que para el club el desarrollo de un programa individualizado de los deportistas utilizando nuevas tecnologías. El 75,6% sí que lo considera importante o muy importante. Más importante que muy importante, pero en la suma de los dos es un 75,6%. Fijaros, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de las posibles unidades de seguimiento y valoración de los deportistas? Pues nos hablan de la unidad de psicología y la unidad de programación física y rendimiento. Curiosamente también, algunas que en las que hemos visto cuál era la que se hacían, no era precisamente las que mejor para la salida. ¿En qué grupos de edad valora más importante este tipo de programas? Pues te hablan de como más importantes entre los 15 y 17 y 18 años. Eso es lo que tenemos que ver si a lo mejor nos estamos yendo muy lejos para el tema de la detección de talentos. ¿Qué aspectos cree importante valorar para crear líneas de mejora en estos programas? Pues nos hablan igual, formación de técnicos y responsables, inversión en equipamiento deportivo y reforzar proyectos de las federaciones deportivas. Fijaros particularmente la de inversión en herramientas tecnológicas de seguimiento. No es precisamente la barra morada, no se le da tanta importancia como entendemos que, dado el avance tecnológico con el que contamos y las herramientas que contamos que nos facilitarían todo este tipo de trabajo, no se percibe todavía como muy importante. ¿Crees interesante la creación de una red a cedir? ¿Os acordáis que la de carrera dual estamos en un 75%? Aquí nos vamos a un 91,8%. Aquí sí se percibe esa necesidad de interrelacionarnos entre los propios clubes. Fijaros, si hacemos aquí una breve comparación, curiosamente, los gestores o entrenadores consideran los más importantes para ese desarrollo la unidad de psicología y la unidad de preparación física y rendimiento, y los deportistas incluyen a esas dos la unidad médica. Aquí coinciden plenamente en qué grupos de edad, entre 15 y 17, a partir de 18, pues coinciden los dos segmentos poblacionales. También coinciden en qué aspectos importantes para valorar, para crear esas líneas, pues igual hablamos de formación de técnicos, de inversión en equipamiento deportivo y de reforzar esos proyectos con las federaciones españolas. Volvemos a ver un poco que no va en paralelo la parte tecnológica. A modo de conclusiones, como hemos hecho anteriormente, el 81,1% de los encuestados desconoce la utilización de nuevas tecnologías en programas de detección de talento deportivo, pero sin embargo el 75,5% considera muy importante el uso de esta para esos fines. El 73,13% de los casos se afirma la inexistencia de colaboraciones con universidades o centros de investigación, pero al 75,5% le gustaría ser un referente en esos proyectos de investigación, es decir, como que están abiertos a esa colaboración, aunque no la haya. El 83,7% considera importante, muy importante, contar con programas individualizados de seguimiento desde edades tempranas hasta el alto rendimiento, y asimismo para el 75,6% es importante, muy importante, contar en su club con programas específicos de tecnificación y desarrollo del talento. Y el 91,8% considera importante o muy importante la creación de una red a seguir en lo relacionado con la detección y el desarrollo del talento deportivo. Bueno, pues con esto creo que he sido fiel a mi palabra. Os dije que iba a ser muy pesado porque es un volcado de datos y evidentemente no podemos hacer magia con esto.
Os agradezco que algunos, aunque les ha costado esfuerzo no dormirse, lo han intentado, pero estoy viendo que algunos, pero es que es obvio porque esto funciona así. Sí que me gustaría realmente, para concluir un poco, como había dicho también en la presentación, algunos de los compañeros que lo han hecho, esto no deja de ser un inicio, yo creo, de colaboración, en este caso, entre ACEDIR, Consejo Superior de Deportes. Creo que aquí vamos a extraer una información, se me antoja que importante o muy importante, por no decir fundamental, para la elaboración precisamente de esos futuros, si no programas, porque eso sí que se tiene que trabajar a nivel mucho más localizado e individualizado por clubes, sí poder redactar una serie de recomendaciones o una serie de guía para la implementación de determinados proyectos para poner a disposición de los miembros de la mesa CEDIR. Así que nada más, a partir de aquí pues empieza el congreso, ¿verdad? Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? Ay, gracias. Repite, que me ha gustado mucho. Claro, ahora que lo diga todo el mundo. Y digo yo, esto es el futuro, porque realmente esto es el camino, porque realmente el camino debe ir por ahí para llegar donde eso es una realidad. Qué bueno. Que debería ser ahora mismo, digo yo. Pero me ha encantado. Gracias por la aportación. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que habéis desarrollado y sobre todo, pues yo creo que además tenemos aquí, y yo creo que estoy hablando también en nombre de Jenny como directora general de ADO, Daniel, o sea, lo vemos como muy cerquita, pero también desde nuestra perspectiva. Y me quedo yo con una frase que hablamos ayer, ¿no? Por la noche, que decíamos, nos cuesta mucho responder a las encuestas, pero son fundamentales. Es decir, yo siempre a mi equipo le digo, yo no vengo a interpretar, vengo a trabajar a partir de datos objetivos, porque al final la interpretación de datos, una estimación subjetiva, no nos lleva a líneas estratégicas, públicas, privadas, políticas de nuestro sector deportivo y cada vez son más importantes. Yo sé, no sé, bueno, ya cuando lo presentéis en su momento desde ACEDIR, pero la importancia del dato para que las administraciones públicas y privadas podamos tomar decisiones. Esto verdaderamente yo os doy la enhorabuena, de verdad, porque es un análisis real de lo que nosotros, y si damos importancia a los clubes, tenemos que saber qué es lo que necesitan los clubes y cuáles son sus propias estrategias, es decir, porque son la base. Entonces sí que yo os pediría, que muchas veces que lo hablamos ayer, nos cuesta, pero verdaderamente lo necesitamos para tomar decisiones y para hacer apuestas económicas, de subvenciones y apuestas desde un punto de vista de proyectos. Pero bueno, simplemente agradeceroslo, no tenía conocimiento, con lo cual, pues como en alguna otra ocasión que nos ha ocurrido en presentaciones de otras asociaciones, en nombre del Consejo Superior de Deportes, muchísimas gracias, enhorabuena, porque yo creo, veremos los datos finales, pero el objetivo inicialmente se ha cumplido y muchísimas gracias a todos los clubes. Gracias. Gracias. ¿Más dudas? ¿No? ¿Todo bien? Yo creo que esto es un recordatorio clave de que el deporte no termina ni en las medallas ni en los podios. Al final el deporte continúa en las personas que se reinventan, que se transforman, se siguen formando y mucho más allá de ese alto rendimiento. Justo en esta línea vamos a por el siguiente espacio. Tenemos un espacio con dos personas maravillosas que se van a sentar hoy aquí y nos van a contar un poquito, porque son personas que conocen el deporte desde dentro, no solo por gestionarlo actualmente, sino por haberlo vivido en su piel y por haberlo transformado en su carrera profesional. Vamos a por el espacio de cómo los clubes pueden convertirse en espacios que inspiren, que formen y generen nuevas vocaciones. Para ello voy a presentar a dos personas que, bueno, para mí yo creo que es un honor estar aquí hoy con ellas para poder ver un poquito
esa experiencia de vida. Primeramente nos acompaña Jennifer Pareja. Ella es directora general de ADO y es deportista olímpica. Fue capitana de la selección española de waterpolo, con la que logró la plata olímpica en Londres 2012, el oro mundial en 2013 y el oro europeo en 2014. Ese mismo año fue reconocida como la mejor jugadora de Europa y del mundo. Tras retirarse, ha seguido vinculada al deporte desde la gestión, pasando por Iberdrola, el Consejo Superior de Deporte y desde el 2023 liderando el programa ADO. Así que acompáñanos, Jennifer, un placer. Vale, una agüita, ¿vale? Y ahora voy a presentar a Daniel Pérez, que ya ha estado subido anteriormente, director de Deportes del Ayuntamiento de Málaga. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en Magisterio de Educación Física por la Universidad de Málaga y cuenta con un máster de alto rendimiento deportivo por el Comité Olímpico Español. Antes de su etapa como gestor, fue atleta especializado en 3.000 metros obstáculos, disciplina en la que compitió a nivel nacional con destacadas actuaciones en campeonatos universitarios y pruebas federadas. Acompáñanos, ahora nos contarán un poquito más sobre ellos. Acompáñanos, Daniel. Gracias. Donde tú quieras. Bueno, bienvenidos a este espacio que yo ahora mismo les he mencionado y he destacado un poquito esas medallas que se ve desde el exterior, pero creo que este espacio está un poquito más destinado a que ellos nos cuenten un poquito lo que no se ve, que es esa parte de esa historia que todos tenemos y cada uno de contar, sobre todo porque siento y creo que nos pueden ayudar muchísimo tanto a las personas que están compitiendo, estudiando, como a todos los gestores que estáis aquí, para poder retroalimentarnos y aprender muchísimo de su experiencia de vida. Cuando a mí me dijeron que iba a estar aquí con vosotros, dice, qué honor, y a mí me surgen muchísimas cosas que preguntarles, pero la primera y para mí una de las cosas más importantes es esa sensación de qué sentisteis cuando llegó ese momento de esa transición, de ese cambio de que ya vuestra vida o vuestra carrera profesional iba a cambiar de etapa, ese momento en el que ya no estáis compitiendo tanto, en el que ya empiezas a pensar, ya tengo que ir hacia otro lado. ¿Cómo vivisteis esa transición? Yo misma. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, muchas gracias a CEDIR, a su presidente, a Ricardo, por haber contado conmigo. Para mí es un placer estar aquí. Y hoy quiero aprovechar, antes de contestar a tu pregunta, Soraya, para darles las gracias a todos los clubes. Yo vengo, como ha dicho el subdirector de alta competición, vengo de un club pequeño, de Olot, pasé por 4 clubes diferentes, acabé mi carrera deportiva en un gran club como es el Club Natación Sabadell, pero creo que hoy que estáis todos aquí es un buen momento para agradecer, para felicitar y para decir que para mí el éxito del deporte español está basado en la estructura de clubes que tenemos y en todo el trabajo que hacéis. Así que enhorabuena desde mi perspectiva y de parte de, yo creo que en nombre de muchos deportistas también. Y ahora sí, contestando a tu pregunta, ostras, la transición fue durísima, durísima. Yo lo recuerdo, pues sinceramente, como uno de los momentos más duros de mi vida. Ahora que lo miro con perspectiva, digo, bueno, pues sí, este ha sido uno de los momentos más duros de mi vida. Me siento afortunada, ¿no?, dentro de todo. Pero lo mío fue, yo había preparado mi retirada perfecta, era en el Europeo de Barcelona, en un gran campeonato, con mi familia en la grada, aplaudirles, sobre todo yo a ellos, no ellos a mí, por darles las gracias por esa familia que está detrás desde el primer día, y nada de eso sucedió. A mí me echaron de la selección, pues bueno, de un día para otro, la verdad, no vamos a entrar en detalles, pero fue un momento durísimo. Yo estuve 8 meses llorando, le podemos poner nombre o no ponerle, pero no sabía lo que quería. Y tengo que decir que fue mi club, precisamente el Club Natación Sabadell, el que me tendió la mano desde el primer día, el que estuvo ahí. Pero el problema no fue, ellos me dijeron, dice, Jenny, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué quieres hacer? Y yo decía, jugar a waterpolo. ¿Y qué sabes hacer? Y decía, jugar a waterpolo. O sea, en realidad, en ese momento, yo llevaba 32 años jugando a waterpolo. O sea, desde pequeña, desde los 2 años que me tiraron a la piscina o nadando anteriormente, pero llevaba toda la vida que lo único que sabía hacer era, o creía que sabía hacer, solo jugar a waterpolo. Entonces, esa oportunidad, el Club Natación Sabadell a mí directamente me cambia mi contrato de deportista por un contrato laboral en el departamento de marketing,
con una persona que estaba a mi lado, que me ayudaba, pero eso no era suficiente. Por eso luego ya matizamos un poco más, entramos en más detalles, pero yo creo que los clubes tienen un papel súper importante y para nosotros la transición también hay que prepararla mucho antes. No quiero extenderme más porque voy a contar muchos más detalles, pero bueno, luego vamos hablando de todo un poco. Bueno, mi experiencia personal, la caída a lo mejor no fue tan grande, pero sí fue grande porque es verdad que yo no me encontraba a tan alto nivel como Jennifer, pero sí que es verdad que yo abandoné el deporte de competición o de alta competición casi de forma obligada por las lesiones y lo primero que uno siente es vértigo y vacío porque todo lo que es tu vida pues no de la noche a la mañana, pero en pocos meses pues se derrumba. Pierdes ayudas porque evidentemente las becas están relacionadas con tu rendimiento o en esa época estaban más relacionadas con mi rendimiento de forma directa y te preguntas qué hacer. Yo encontré un trabajo que no es ni bueno ni malo, pero al ser licenciado ya en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues encontré un trabajo en un centro deportivo, en una amplia cadena de gimnasios. Pero sí que es verdad que en esa época estaba fuera de casa, estaba en Barcelona porque al final desarrollé allí mi carrera deportiva y me rescató el club. El club al que pertenecía casi me rescató, un poco unido a esa vinculación, a esa colaboración entre club e instituciones, porque la anécdota curiosa y el hecho puntual fue que el Maratón de Málaga se promovía a través de un promotor privado donde tenía ganado un concurso con el Ayuntamiento de Málaga, con un pliego de condiciones donde el director técnico del Maratón de Málaga lo elegía el Ayuntamiento de Málaga. Y en este caso el Ayuntamiento de Málaga se apoyó en el Club Atletismo Málaga para encontrar un director técnico para la prueba y evidentemente pues, apareció mi nombre por mi vinculación a la especialidad. Así que en ese momento en el que yo tenía un trabajo, oye, ni bueno ni malo, pero tampoco el gran trabajo de mi vida, pues entré a formar parte de la vida profesional con un cargo importante como en la dirección del Maratón de Málaga, gracias a un poco a que en el pliego de condiciones del maratón aparecía ese detalle y a que el club de toda la vida en el que he militado pues desde su creación en 2006 hasta, bueno, sigo teniendo licencia, pero ya corro poco. Hay una cosa, yo he observado algo curioso. Muchas personas que vienen del alto rendimiento, la gestión, al final terminan la parte de la gestión, incluso en la parte de política deportiva. ¿Esto es casualidad, es necesidad? ¿El alto rendimiento también prepara para el liderazgo? Yo creo que, empiezo yo otra vez, yo creo que es un poco todo, ¿no? Al final, yo os contaba ese momento de no saber dónde estás, no saber qué quieres, no saber ni quién eres, y lo único que tenía claro es que me quería dedicar al mundo del deporte. Era lo único que tenía clarísimo, ¿no? Al final, creo que hay una parte de que te sientes identificado y que es una zona de confort para nosotros. Conoces el contexto, tienes la experiencia, tienes pues esas herramientas que te ha enseñado el deporte que en un principio no las sabes utilizar, pero que luego te das cuenta de que tienen toda la utilización en cualquier ámbito de la vida, no solo en el laboral, sino en cualquier cosa. Nosotros tenemos automatizados ciertas maneras de trabajar, de liderazgo, ¿no? Que no te das cuenta y luego cuando vas al mundo de la empresa, por ejemplo, o al mundo fuera del deporte, te das cuenta de que tiene utilidad, ¿no? Yo creo que ahí es una como... Y luego para mí también había una parte de estar en deuda con el deporte, ¿no? Yo anoche hablaba con compañeros y decía, yo hay una parte que creo que tenemos cierta responsabilidad de devolverle al deporte lo que el deporte nos ha dado. Y me parece que si podemos ayudar desde nuestro trabajo, desde las instituciones, imagínate, pero luego también a nivel personal. Yo a nivel personal sigo intentando ayudar, pues eso, ¿no? A los niños como mentores, como embajadores, como se comentaba en el estudio. Yo creo que nosotros tenemos que implicarnos también en eso. Entonces, al final, te viene a ser pues necesidad y también para mí compromiso y responsabilidad. Pues yo un poco, como dice Jennifer, no hablaría solo del alto rendimiento, sino del deporte en general. En el deporte te enfrentas a situaciones que luego son muy extrapolables a tu vida profesional. Por ejemplo, en mi caso, pues esa forma de trabajo incansable de que uno se enfrenta a una victoria, a una derrota y al día siguiente hay una poesía de Rudyard Kipling que a mí me gusta mucho que se llama If, que dice si tratas a derrota y a victoria como ambas impostoras, pues al día siguiente tienes que volver a trabajar, haya ganado, haya perdido, y eso se extrapola
a la vida laboral o en este caso a la gestión deportiva, también aspectos como el liderazgo, los deportistas individuales. Solo tenemos una forma de funcionar o alcanzar a veces un alto rendimiento y es tener un ego y un amor propio muy, muy elevado, porque si tú no crees en tu rendimiento o en tu desarrollo, difícil que alguien... La gente cree por ti, pero el primero que te lo tienes que creer eres tú. Entonces eso es cuando llegas a un puesto directivo donde tienes que trabajar con mucha gente o con equipos de trabajo que ni siquiera conoces. En mi caso aterricé en la dirección de deportes conociendo a parte de mis trabajadores, pero a un 30% y a un 70% no. Aterriza en un equipo nuevo, al final tienes que liderarlo y no es fácil, pero sí te basas de experiencias que has vivido en el mundo del deporte, no solo de alto rendimiento, para ser capaz de gestionar pues esa vida profesional o ese día a día. Claro, y esa parte de la mentalidad, esa parte de autoconocimiento, de conocerte a uno mismo para volver a reinventarte y volver a continuar. Bajo vuestra experiencia de vida, lo que estáis haciendo hoy en día, ¿cómo ayudamos a que el talento no se pierda? O sea, ¿cómo podemos ayudarles a que ese talento siga entrando en ellos, sigan reinventándose y que vean que pueden hacer mucho más allá de lo que están haciendo cuando llega esa parte de esa transición? Ahora tú. Pues nosotros, quería disculpar también al concejal de deporte, Borja Vivas, que no ha podido estar con nosotros, que también si lo conocéis, bueno, Borja tiene una amplia trayectoria deportiva, fue subcampeón de Europa de lanzamiento de peso, una especialidad que evidentemente dentro del atletismo ni siquiera es de las más reconocidas, pero también ha vivido un poco todo esto lo que estamos comentando Jennifer y yo. Nosotros nos basamos en cosas concretas. Una anécdota, en el área de deportes tenemos unas becas a deportistas individuales, además de todas las subvenciones del club y de tal. Cuando yo llegué, pues cogí las bases de la convocatoria y nada más llegar hice 2 cosas muy rápidas y no me iban a echar, pero casi me echan, porque era, 1, bajé el nivel y 2, quité el límite de edad. Y dice, ¿estás loco? Van a llegar muchas solicitudes. Y digo, se trata de eso, ¿no? Claro. Hay que procesarla. Bueno, tenemos herramientas de inteligencia artificial para procesarla, no os preocupéis. Falta dinero, ese ya es mi trabajo. Entonces, claro, pues eso es basado en la experiencia. ¿Qué hacemos becando con 1.500 euros a campeones del mundo? A lo mejor hay que becar con 1.500 euros a campeones de Andalucía y a lo mejor no hay que darles dinero directamente, hay que darle otras cosas, pues, a través de los estudios que han mostrado, oye, acompañamiento en nutrición, en psicología, en preparadores físicos, a sus clubes para que tengan herramientas de acompañamiento, sobre todo, que me ha parecido muy interesante el trabajo que desarrolla el CSD, de acompañamiento, porque cada deportista es un mundo y cada especialidad es un mundo, y entonces crear algo global no va a funcionar si no necesitamos, es difícil porque son recursos personales, pero que el acompañamiento no es que sea individual, pero sí que sea casi personalizado. Y hacemos otras cosas concretas como llevar a los mejores deportistas que tenemos becados, patrocinados, y a los mejores clubes, a los colegios. Y ese programa es el que mejor funciona. Y no van solo a hablar con los chicos y las chicas. Teníamos claro que no queríamos que le hablaran, sino van al patio y juegan con ellos, y a través de los juegos, pues los jugadores de rugby y tal, pues les van hablando de cómo han llegado al rugby, qué es lo que hacen, cómo se desarrollan, y al final que tenga un deportista, pues muy famoso que sea, con una foto y firmando autógrafos, pues les vale, pero oye, si está en el patio con ellos y practicando con ellos y hablando con ellos casi de tú a tú, y son 2 cosas que hicimos nada más llegar, que nos funcionan muy, muy bien, que los clubes agradecen, que los chicos, chicas, padres, entrenadores agradecen, y creo que hay que irse a acciones concretas y a cosas que de verdad sean útiles, basadas en nuestra pequeña experiencia deportiva. Para mí, creo que para retener el talento primero deberíamos de valorar nosotros el talento más allá del talento deportivo, ¿no? Al final tener en cuenta y ponerle valor también nosotros a lo que significa la experiencia que tiene un deportista, el conocimiento del sector, las capacidades o las herramientas que ha adquirido a través del deporte, de liderazgo, de gestión de la frustración, de gestión de la victoria, de
que trabajo en equipo, de trabajo las horas que haga falta. Creo que nosotros mismos debemos valorar esa parte de conocimiento que ha adquirido el deportista más allá de una carrera o demás. Y luego también yo creo que el estudio demuestra, y creo que es el punto de partida, y enhorabuena por el estudio, porque creo que al final necesitamos generar puentes entre cuando sales del mundo del deporte y te vas al mundo laboral, por ejemplo, y demás. ¿De qué manera? Pues un poco eso, programas de formación, acompañamiento mucho antes, ¿no? Yo no sé si cultura organizativa o cultura... Cuando muchas veces el deportista se pone a pensar en la retirada, posiblemente sea tarde. Entonces, mira, yo tengo una anécdota y ¿sabes? O sea, es una de las cosas que me arrepiento de aquel momento. Yo cuando me retiré salí en una entrevista diciendo que nadie me había ayudado, ¿vale? Al margen del Sabadell, que siempre lo puse porque fue la persona, o sea, fue la entidad que para mí fue la que me ayudó. Y luego, cuando entré a trabajar al Consejo Superior de Deportes como asesora, conocí a la responsable del PROAT, del programa de ayuda al deportista, y me dijo, Jenita, hay una cosa que te tengo que comentar, y es que tú saliste diciendo que no había ayudas. Y claro, yo en ese momento o sea, a mí me habían llamado del PROAT Diana, Ana, Alberto, Jaime, yo les ponía nombre y no les cogía el teléfono. O sea, entonces al final creo que las herramientas las tenemos, pero también hay que educar al deportista para que las utilice. Claro. Entonces está muy bien tener un programa de ayuda al deportista, una oficina de atención al deportista del COE también, o sea, pero falta que el deportista se dé cuenta. Y creo que para eso sí que las experiencias personales de gente que lo hemos vivido y que es, por suerte o por desgracia, en ejemplos buenos y ejemplos malos, ¿sabes? También hay gente que le va mal, que también de esa manera a ver si llegamos un poco más. Qué bueno, el darles la mano más. Sí, acompañar. Para que se den cuenta. Esta pregunta, tengo inquietud sobre todo en ella, sobre todo por vosotros. ¿Creéis que el deporte de élite os ha abierto puertas o habéis tenido que demostrar el doble fuera de la pista? En mi caso, yo creo que sí. Sí. Me ha abierto puertas al deporte de élite. ¿Se me escucha? Sí, sí. Me escucho yo. Vale. Me ha abierto puertas el deporte de élite, evidentemente. Me ha abierto puertas el club del que formé y que me acompañó durante toda mi trayectoria deportiva. Lo que pasa que es verdad que llegado el momento tampoco es suficiente. No es suficiente, y lo entiendo así también, no es suficiente ser un gran deportista y por ser un gran deportista ya puedes desarrollar tu trabajo. Al final te has tenido que formar. Hay una idea que ha comentado Jennifer que me parece muy importante y que yo he hecho la reflexión interna muchas veces. Los deportistas también tenemos nuestra responsabilidad individual sobre lo que hacemos y sobre lo que queremos hacer. Tenemos que ser conscientes, no vale, oye, no, es que no me ayudan, no, es que no tengo ayuda, no es que tal, pero tú has hecho algo por ti mismo, que no sé, hacer atletismo en este caso. Yo he tenido mucha suerte también en el entorno familiar, evidentemente, pero eso es suerte. Uno nace de donde nace y está acompañado de quien está acompañado, pero te abre puertas, te pone un poco... Mira, el caso más curioso que tengo es mi mujer, que algunos de los que están aquí presentes la conocen. Yo siempre digo, Aurora es mucho mejor que yo. Lo que pasa es que a mí me conocen, pero Aurora es mucho mejor. Pero bueno, es verdad que, oye, hay que aprovechar también un poco haber tenido trayectoria deportiva, que no diría éxito, pues para desarrollarse profesionalmente. En mi caso, yo creo que abre puertas de inicio. Yo la oportunidad que tengo de venirme al Consejo Superior de Deportes, obviamente, es por mi trayectoria también deportiva, y entrar a la primera mujer secretaria de Estado, que fue María José Rienda, y cuenta conmigo para su equipo. Pero es verdad que luego, o sea, yo hace 9 años que estoy en gestión deportiva y hay gente que todavía soy la del agua. Después de 9 años sigo siendo la del agua, que no toco el agua, por cierto. Entonces yo creo que sí que hay una parte que nos abre la primera puerta, pero como comentaba Dani, luego yo también lo entiendo, o sea, hay que trabajar y hay que demostrar que también podemos adaptarnos al mundo laboral, ¿no? Pero es verdad que todavía creo que hay estereotipos de que sigues siendo la deportista, ¿no? O la niña, la deportista, la que salió del agua. Entonces, bueno, pues sí que hay cosas que creo que hay barreras que todavía nos tenemos que ir quitando, de quitarte un poco ya no eres en mi caso, la Jenny deportista, ¿no? Ya entiendo que ya llevo muchos años en esto y que tengo que seguir aprendiendo y que sigo aprendiendo cada día, ¿eh? Pero que cuesta un poco quitarse que no, tampoco quiero quitármelo, que está bien, sí, soy la del agua, pero que a nivel laboral sí que todavía hay algunos estereotipos y prejuicios son los del deporte. Claro, por eso esa parte de que sí, te abre puertas, pero todos tenemos que seguir formándonos, está claro, para estar gestionando. Hay que desarrollar muchísimas habilidades y muchísimas otras habilidades que a lo mejor tienes que seguir formándote en ello.
¿qué consejos habría gustado recibir en ese momento del cambio profesional? Algo que dijerais, me hubiera gustado. Para mí, que me hubieran dicho que lo que estaba pasando era normal. O sea, que nos pasa. Wow. Hablamos entre nosotros, yo luego he hablado con muchos deportistas que han sufrido la retirada, al final todos hemos sentido lo mismo. Entonces, que al final esto es un proceso que hay que pasarlo. Yo a veces lo comparo con pues, un poco de un luto, no un luto, pero una ruptura de una relación personal. Duelo. Es un duelo. Es un duelo, Es un cambio. es un duelo. Entonces, que no te pongas nerviosa por sentir eso, ¿sabes? No por sentir dónde vas, ni que estás perdida, ni qué quieres hacer. O sea, la pérdida de identidad que sentimos es normal en todos. Entonces, si alguien me hubiera dicho en ese momento, lo que está pasando es normal, va a pasar y vas a encontrar tu camino, y yo lo hubiera agradecido. Qué bueno. Bueno, es la típica frase, ¿no? Que siempre te dicen esto se acaba, pero no te das cuenta hasta que se acaba. Creo que ahora, pues nosotros, en este caso Jennifer o deportistas de alto nivel internacional que luego han encontrado su vinculación al mundo profesional, creo que también podemos ayudar mucho a esos casos y explicárselo un pelín antes de que se acabe de verdad y repetírselo. Nosotros tenemos un caso muy bueno aquí en Málaga, que es Alberto González, triatleta internacional, diploma olímpico en París. Bueno, este chico es muy joven y yo lo conozco porque hemos competido y entrenado mucho juntos, pero ahora me toca tener con él otro tipo de relación y se lo digo constantemente, casi digo, Alberto, parezco tu padre, pero digo, no, es que es mi labor también ser un poco su padre y decirle, oye, yo estoy aquí como institución pública, como Ayuntamiento de Málaga, como área de deportes, te apoyamos, pero, tío, te tengo que enseñar el camino que te espera, que era muy bueno porque, ya te digo, el chico pues en series mundiales está haciendo buenos resultados y está muy arriba y tiene, la verdad es que es maravilla verlo en la pista de atletismo porque lo ves y ves que ves casi un portento deportivo, pero hay que explicar las cosas y creo que ahí tenemos una labor muy importante y tenemos que dedicarle tiempo y tenemos que devolver un poco lo que nos han dado o a lo mejor lo que hemos echado en falta y que esto siga mejorando. Lo que os ha faltado. Yo ahí, por ejemplo, si me permites contar una anécdota, yo también me he convertido un poco en la abuela que te va diciendo, por favor, de verdad no os olvidéis de esto. Pero en parte también digo, o sea, es que cuando estás dentro de la burbuja, es tan bonita la burbuja, hay que exprimirla tanto la burbuja, que también te sabe mal casi decirles que miren fuera de la burbuja, ¿no? Lo que pasa es que luego sabes que la burbuja va a explotar. Claro. Entonces ahí está un poco de, vale, disfruta al máximo, exprímela al máximo, pero de vez en cuando mira fuera, ¿sabes? Porque luego explota ahí fuera y Que hay más ahí vida. está la vida, ¿sabes? Hay más La casa. vida. Última pregunta y ahora pasamos a ver si alguien del público tiene alguna pregunta más. ¿Creéis que los clubes están preparados para acompañar a sus deportistas hoy en día en su carrera fuera del alto rendimiento? Opinión un poco... Pues yo creo, sinceramente, y trato con los clubes a diario, si abro ahora el WhatsApp, seguro que tengo WhatsApp de presidentes o gerentes de club, estoy seguro, muchos sobreviven. La verdad que muchos sobreviven y ahí tenemos que estar nosotros acompañando, apoyando, no solo con inversión económica, sino con otro tipo de acciones, porque muchos clubes, no sé si el caso de los que estáis aquí presentes, sobreviven, sacan adelante el día a día, sus secciones, sus entrenadores, sus eventos, no casi como pueden, pero sí con la involucración personal muy elevada de los gestores del club. Solo hay que darse cuenta y hablar con ellos. Evidentemente muchos pues tienen la suerte de poder vivir económicamente de su trabajo, de su función en el club, pero todo el mundo lo hace por algo más que está muy cerca del corazón y que está muy cerca de hacerlo porque te gusta y porque te apasiona, y entonces pues tristemente menos los grandes clubes, la mayoría sobreviven y entonces tenemos que estar ahí, tanto las instituciones públicas como las privadas, que hay mucho privado. Por ejemplo, ahora aquí en Málaga es un boom de las tecnológicas, nosotros estamos siempre ahí apretando que nos echen una mano en el mundo o en la sociedad malagueña. El deporte, evidentemente, es un amplio espectro de la sociedad en Málaga, pero hay otros espectros como la cultura, por ejemplo, o la educación. Nosotros barremos para casa y le apretamos para casa. Y ahí está nuestro trabajo para que todo esto que sabemos y que hemos analizado, incluso que estamos analizando, pueda llegar a los clubes y los clubes puedan desarrollar esta labor. Sí, yo por añadir un poco, simplemente que el papel de los clubes es muy, muy importante en el desarrollo del deportista, ¿no? Y más en el desarrollo integral, ¿no? Como persona, como deportista y como futuro profesional. Entonces ahí
se necesitan herramientas. Yo creo que ahora está punto de partida el Consejo Superior de Deportes, que a través de ACEDIR pueda llegar a los clubes, que se pueda, pues esa falta de comunicación que se ha detectado, ¿no?, entre lo que hace un club, pero luego no tienen capacidad para contactar con las universidades. O sea, al final creo que hay que hacer un plan de desarrollo también en esa parte, pero que los clubes son claves, está claro, porque justo están en la etapa los adolescentes donde pues tienen que aprender esa cultura organizativa que hablábamos, ese desarrollo personal y sobre todo la cultura de que esto se acaba, ¿sabes? Y eso sí que yo creo que en los clubes es en la edad donde se puede incidir más. Entonces hay que ayudarles, porque como decía Daniel, al final el problema de los clubes es pues que bastante hacen y bastante hay que agradecerles, pero hay que ayudarles también con herramientas para que esa parte la puedan hacer los clubes, porque creo que es donde hay que hacerla. Pues con esta pregunta yo dejo mis preguntas. No sé si hay alguien que quiere hacerles alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Pues Hay una. sí, vale. Espera un segundo, Jesús. Bueno, gracias a los tres por la exposición. Que nos preocupa, y al final no es solo la gente que estáis en el alto rendimiento, nos preocupan todos y cada uno de los que se inician, que empiezan con afición, luego pasan a tener muchas emociones y probablemente hasta pasión, ¿no? Pero luego eso se convierte en obsesión también. Yo creo que es la parte más complicada. Estáis hablando de sois gente de élite y que habéis pasado ese trago o ese duelo, ¿no?, o ese tránsito difícil, pero que es que lo vemos con niños y con niñas de 13, 14 que dejan de pronto el deporte, no quieren continuar porque al final eso se convierte en obsesión de los padres, a veces en obsesión también de entrenadores, a veces la presión de los clubes por el resultado. Entonces, bueno, nosotros, yo en este caso que provengo del club de base, de formador, y que no le preocupa tanto el rendimiento, pero aún así yo creo que tanto la exposición antes de Alberto como todo lo que estáis comentando nos ha de hacer reflexionar. Él acabó la exposición con una frase, ¿no?, de a ver si podemos sacar conclusiones de esto para dar herramientas a los clubes. Yo creo que lo que nos estáis contando todos nos tiene que hacer reflexionar. No hago preguntas, simplemente hago esa reflexión. Una reflexión maravillosa. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo, ¿hay alguna pregunta más? Vale, pues hasta aquí. Millones de gracias por compartir vuestra sabiduría, vuestra experiencia de vida. Seguramente que habéis ayudado a muchas personas. También hay mucha gente viéndonos online. Ha sido un placer y un honor. Gracias por compartiros y les damos un aplauso. Gracias.